Sí, muy buenos días, gracias por la oportunidad. Efectivamente, vengo en un proceso de reclamación de lo que son los derechos que tenemos quienes somos candidatos en Colombia, de una reposición de los gastos que asumimos en las campañas. El Pacto Histórico hizo una lista a nivel nacional cerrada y pues yo tuve la posibilidad de gestionar y tramitar el aval del Polo Democrático, y el Polo Democrático elevó mi nombre para ser tenido en cuenta en la lista del pacto al Senado. Lamentablemente se dieron unas situaciones que yo en su momento no consideré viable ni importante sacarlas a la opinión pública, pero hoy en día veo la necesidad de hacerlo por lo siguiente: al nombrar a Guillermo Alfonso Jaramillo gerente de la campaña del Pacto Histórico al Senado, se vino todo el problema. Empezaron a incluso hasta evitar hasta última hora de que yo quedara en la lista al Senado. ¿Por qué esa persecución? Porque yo no soy de los afectos de los Jaramillo en el departamento del Tolima. Así hayamos sido aliados de muchos temas políticos, lamentablemente yo no he sido de los adentros de ellos, ni he sido considerado con el aprecio y lo que yo debo recibir como militante alternativo de este departamento. Entonces apenas ellos hacen lo imposible, no pudieron sacarme, pero ya siendo nombrado el gerente de la campaña, hace un crédito por cerca de 15.000 millones de pesos. Con esos dineros eran para poder atender los gastos de la campaña a nivel nacional. De ahí debía haber recibido yo unos recursos importantes para asumir mi campaña. Lamentablemente eso nunca se dio, me ignoraron completamente, me vi abocado a hacer unos gastos directos, pero esa plata me tocó que ingresarla a la gerencia de la campaña, a la cuenta que se abrió a nombre de él. Esa plata hoy en día no me la quieren reconocer. Fueron miles los trámites para yo poder ingresar esa plata y poder hacer los gastos y atender los gastos de la campaña en el departamento del Tolima. Lamentablemente el que debe responderme a mí es el Polo Democrático, lo he hecho por todos los medios. Se comprometió Alexander López porque él no cree que yo hubiera ingresado esa plata, porque nadie de los senadores o candidatos lo hizo. Incluso él, siendo parte de la lista, decía que se extrañaba de cómo a mí me hubieran recibido esa plata, que si tenía los soportes para poder yo comprobar de que eso era cierto. Claro, yo los soportes, las cuentas que rendí al Consejo Nacional Electoral, a la misma cuenta de la campaña, a la auditoría del Polo, a todo el mundo, y me dijo que entregara los soportes de esas consignaciones y que él buscaba la manera de que me pagaran por el pacto, o que si no, de unos recursos del Polo Democrático. Todo este año lo hemos pasado en eso. Yo he tenido la espera, la paciencia, pero lamentablemente ya me ha tocado colocar 2 tutelas para que me respondan por esos recursos, y finalmente yo cada día veo más remota la posibilidad de que se haga efectivo eso. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Estamos hablando de unos gastos de 32 millones de pesos que fueron los que yo registré, pero que finalmente la contabilidad, yo no sé por qué, sacaron unos gastos de allí, no los avalaron, fueron gastos asumidos. Ellos hicieron una depuración y únicamente registran 28 millones, de los cuales 15 millones de pesos fueron efectivos, recursos consignados para poderlos yo después gastar, porque no se podía invertir nada si no ingresaba a la gerencia de la campaña. Entonces, la verdad, estoy preocupado. Yo traté de agotar por todos los medios, pero lamentablemente estamos frente a un manejo irregular, de manera tal de que hay irregularidades. Son 15.000 millones de pesos que el señor Guillermo Alfonso, autorizado por el Pacto Histórico, sacó de créditos para asumir la campaña, y que realmente a mí me ignoraron completamente. ¿Qué dice Guillermo Alfonso Jaramillo sobre el particular? En el requerimiento en la tutela, él evade hablar del tema y dice que es que él fue gerente del pacto, de la campaña del pacto, pero que hoy es ministro y que él ya no tiene por qué resolver eso, sabiendo de que él como gerente tiene que entregar hasta último momento cualquier aclaración. Lo que pasa es que aquí lo que ha habido siempre es una persecución política en contra de Suscrito, una persona que ha luchado por unos cambios en este país y que lo hizo de corazón la campaña del Pacto Histórico, pero lamentablemente estas personas siempre actúan de esa manera. Quienes no son de los afectos, de los incondicionales de ellos, realmente no favorecen a sus políticas y a sus dominios y a sus imperios, y entonces hacen lo que hoy están haciendo conmigo, y es una injusticia que esos recursos a una persona humilde como Freddy Mosquera le dedicó a la campaña y que hoy se niegan a través de estos personajes.